Nuestra siguiente lección son las progresiones aritméticas. Para poder ilustrar mejor qué es una progresión aritmética, me gustaría iniciar con un pequeño ejercicio. Vamos a seguir la secuencia o adivinar la secuencia. Tenemos entonces primero un círculo, un cuadrado y un triángulo. Círculo, cuadrado, triángulo. Bueno, entonces la pregunta que acaba de hacerse es ¿qué tocará después? Bueno, sencillo, tocar el círculo. Lo que acabamos de ver es una serie, lo que se le llama una serie en matemática, que es una sucesión de eventos o de datos uno detrás de otro. Hagamos otro ejercicio similar, en este caso con números. Arrancamos con 11, 17, 23, 29, 35 y ¿cuál seguiría? Bueno, si nos damos cuenta, cada par se distancia entre sí en 6 unidades. Entonces solo sería de sumarle 6 al último dato. En este caso 35 más 6, que nos daría 41. Lo que acabamos de ver no solo es una serie matemática, sino que a su vez es una progresión aritmética. Una progresión aritmética, como ya lo acabamos de ver, es una sucesión de números tales que la distancia o la diferencia de cualquier par sucesivo es constante, como acabamos de ver, que en este caso era 6, y a dicha cantidad se les puede llamar distancia. Entonces tenemos 4 elementos característicos de una progresión aritmética, que serían el primer término de la progresión, donde inicia la progresión, el último término de la progresión, donde termina la progresión, el número de términos, cuántos términos va a tener, y la distancia que existe entre cada par de números. Entonces, tenemos luego las operaciones con las progresiones aritméticas. La primera operación que vamos a ver es cómo determinar el último término de la progresión aritmética. Para ello utilizamos esta pequeña fórmula que podemos ver acá, donde U sabemos de que es el último término de esa progresión, A es el primer término de la progresión, N el número de términos y D esa distancia, esa separación. Entonces, lo único que habría que hacer es sustituir valores. Veamos un ejemplo. Un teatro tiene 135 butacas, distribuidas en 6 filas. En la primera hay 15 y en cada una de las filas siguientes hay 3 butacas más que en la anterior. ¿Cuántas butacas tiene la última fila? Efectivamente, nos están pidiendo el último dato. Ahora bien, ¿nos están dando la distancia? Sí, nos están diciendo que existen 3 butacas más que en la anterior, o sea, hay 3 butacas de diferencia. Nos están diciendo que la primera fila, o sea, el primer dato es 15. Y nos está diciendo que el número de filas o el número de datos de progresiones sería 6 filas. Entonces, habría que únicamente colocar cada dato en su respectiva casilla y luego hacer la pequeña sustitución. Tenemos la fórmula, realizamos la sustitución, operamos y encontramos que en la última fila hay 30 butacas. Entonces esas serían como que las operaciones con o para determinar el último dato. Ahora bien, tenemos más operaciones que pasa, por ejemplo, que vamos a encontrar el primer término o el número de términos o la distancia. Pues bien, podemos utilizar cualquiera de esas otras 3 fórmulas. En total, de momento ya llevamos 4 fórmulas entonces. Veamos entonces otro ejemplo. Un estudiante leyó 220 páginas de acuerdo al siguiente plan. El primer día leyó 15, el segundo 16, el tercero 17 y así sucesivamente hasta que el último día leyó 25 páginas. ¿Cuántos días le tomó al estudiante leer el libro? ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, efectivamente lo que nos están pidiendo es
cuántos días le tomó, el número de progresiones, el número de datos que conocemos. Conocemos efectivamente el primer dato, que sería 15, y conocemos el último dato, que sería 25. ¿Conocemos la diferencia? De entrada parecería que no, pero la podemos inferir. ¿Cómo? Sabemos de que el segundo día leyó 16 y el primer día había leído 15, pues la diferencia 16 y 15 nos da 1. Entonces, lo primero sería escoger la fórmula. En este caso, queremos saber cuántos días se tardó, o sea, el número de términos. Escogemos esta fórmula. Luego, entonces, con los datos que ya conocemos, únicamente habría que sustituirlos en esta tableta que yo les aconsejo que realicen para que puedan observar qué datos tienen y ver si lo que les están pidiendo coincide con el dato que les hace falta, o qué datos les harían falta para poder utilizar una u otra fórmula. Entonces, tomamos la fórmula, sustituimos valores y resolvemos. Veamos que entonces que el estudiante lo leyó en 15 días. Luego aparece nuestra última fórmula del día, que sería la suma de todos los términos. ¿Qué pasa si yo vengo y agarro, por ejemplo, todas las páginas que leyó el estudiante? Todo el total de páginas que leyó. Bueno, eso se puede resolver con esta fórmula que dice el primer término más el último término por el número de términos dividido 2. Muy bien, entonces veamos otro ejemplo. Una persona abre una cuenta de ahorro con 100 quetzales y cada mes deposita 10 quetzales más que el mes anterior. Si en el 12º mes deposita 210, ¿cuánto dinero tendrá ahorrado? Entonces nos está pidiendo el total, cuánto ha ahorrado, es decir, la suma de todos los datos. ¿Conocemos el primer dato? Sí, sabemos de que arrancó con 100. ¿Conocemos el último dato? Sí, sabemos de que terminó o hizo el último depósito con 210. ¿Conocemos cuántos depósitos hizo? Sí, porque nos dice que al 12º mes, o sea, 12 meses después, como hacía los depósitos mes a mes, quiere decir que hizo 12 depósitos. Entonces, pues, solo sería tomar nuestra fórmula. En este caso, como se nos pide la suma de términos, pues no tenemos fórmula de donde escoger, solo hay una. Y únicamente sería hacer la sustitución. Los 100 quetzales iniciales más los 210 quetzales finales por 12 meses dividido 2, que nos da la fórmula. Operamos y finalmente tenemos que luego de un año tendrá 1860 quetzales. Entonces, acá les dejaré el formulario de lo que hemos visto, y recuerden que una progresión aritmética es una suma donde a cada término se le agrega el mismo valor, de 6 en 6, de 3 en 3, de 2 en 2, pero siempre son la misma cantidad. Entonces aquí están todas las fórmulas, se apuntan en su formulario y realizan las diferentes actividades de práctica y los autocontroles.